lugar, amado hermano. Bendito sea el Señor. Leemos en esta hermosa noche, ¿verdad, amados hermanos? Que Mateo aquí escribió las palabras de Jesús, ¿verdad? Y daba esta pequeña enseñanza porque es muy corta, pero es muy grande a la vez también. ¿Por qué, amados hermanos? Porque muchas veces nosotros nada más leemos por encima, pero no nos metemos en el trasfondo de la situación, ¿verdad? Dice aquí en esta palabra, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El miércoles pasado, ¿verdad, amados hermanos? Hablábamos acerca de lo mismo, de los falsos profetas. Mi hermano Beto dio un tema acerca de ello. Y hoy el Señor nos lo vuelve a repetir. Pero, amados hermanos, hoy quiero hacer énfasis en la vida de nosotros mismos. Porque muchas veces podemos decir que aquellas personas que están vestidas como ovejas y en realidad son lobos rapaces, pues decimos que son los que están allá afuera, ¿verdad? Los que creen ser algo pero no lo son. Pero muchas veces esto se encuentra dentro de la iglesia, dentro de nosotros mismos. Nosotros mismos podemos ser esas ovejas, esos lobos rapaces vestidos de ovejas, amados hermanos. Dice en el verso 16: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Aleluya, amados hermanos. Todos conocemos el árbol del limón, ¿verdad, amados hermanos? Y sabemos que cuando ese árbol va a empezar a dar su fruto, le sale una pequeña florecita blanca. Y pues lógicamente nosotros al ver esa florecita blanca, pues ya sabemos que ese árbol es de limón. Y así viceversa, así en otros frutos que hay, que antes de salir brotan otras flores, otras plantas, ¿verdad, amados hermanos? Como también está el árbol de durazno, que da una pequeña flor rosa. Así, amados hermanos, es la vida del cristiano. Nosotros también damos frutos. También se nota cuando nosotros estamos dando frutos, sean buenos o sean malos, amados hermanos. Vamos a ir a la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, en su capítulo 5. Gloria al Señor. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Gloria al Señor. Capítulo 5, y vamos a leer los versículos. Gloria a Dios. Del versículo 16 en adelante. Gloria al Señor. Pongan mucha atención, amados hermanos. Dice en el encabezado de este pequeño apartado, dice las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Dice el 16: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, es decir, son enemigos. Dice, para que no hagáis lo que quisierais, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gloria al Señor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No os hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Gloria al Señor. Amados hermanos, la palabra del Señor es muy clara, pero muchas veces nosotros estamos tan cegados en nuestros deseos, en nuestros deleites de nuestra carne, que no la entendemos, ¿verdad, amados hermanos? Pero como decía anteriormente, por sus frutos los conoceréis, amados hermanos. En esta noche usted hace una pregunta: ¿qué frutos estoy dando yo? ¿Por qué tipo de persona me conocen allá afuera? Porque muchas veces nosotros como hijos de Dios, o queriendo ser hijos de Dios, aún tenemos ciertas fallas. Aún muchas obras de la carne sobresalen en nosotros. Dice aquí la palabra del Señor, ¿verdad?, que las obras de la carne son manifiestas, que no se pueden ocultar, porque cuando una persona está en pecado, porque cuando una persona está fallándole al Señor, se nota, amados hermanos. Se nota ese desánimo, ese bajón espiritual, ¿verdad, amados hermanos? Que no podemos ocultar porque la carne es así, porque la carne se revela y no puede ser escondida. Porque dice la palabra del Señor que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Pero, amados hermanos, si las obras de la carne son manifiestas, ¿cuánto más el fruto del Espíritu Santo? Amados hermanos, muchas veces vivimos engañados en nuestros propios pensamientos, encadenados a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de vivir, y creemos que lo que hacemos en el día a día está bien, pero realmente llegamos a la conclusión de que muchas veces nos equivocamos como seres humanos que somos. Pero aquí dice la palabra del Señor cuáles son esas obras que Dios quiere ver en nosotros, y que así como Dios quiere ver en nosotros, nosotros debemos demostrarlas a este mundo, porque dice la palabra del Señor que nosotros somos la luz del mundo. Pero ¿qué pasa? Que dentro del cuerpo de Cristo, que dentro de la iglesia de Cristo, todavía vemos personas que somos chismosas, todavía vemos personas que nos enojamos por todo, que gritamos y aventamos cosas cuando nos enojamos. Todavía vemos personas dentro del Evangelio que somos celosas, celosos. Habemos muchas personas que todavía estamos llenos de inmundicia, amados hermanos. Que todavía nos metemos en pleitos, que todavía andamos metiendo nuestra cuchara en las contiendas, ¿verdad?, en cosas que no nos interesan a nosotros en lo más mínimo. Y muchas veces decimos que nosotros sí somos espirituales, que nosotros cantamos en la iglesia, que nosotros oramos, que nosotros leemos la palabra del Señor. Pero, ¿de qué nos sirve todo eso, amados hermanos, si al mundo le estamos mostrando otra cosa diferente a lo que somos? Porque para ser un verdadero hijo de Dios se necesita hacerlo dentro y fuera de la iglesia. Incluso mucho más fuera de la iglesia, amados hermanos, porque nosotros, como les vuelvo a repetir, somos la luz de este mundo. Y a mí me ha tocado, amados hermanos, que muchas veces, platicando con otras personas que se han alejado del Evangelio, que han encontrado tropiezos en la iglesia por los mismos hermanos. ¿Por qué? Porque esta hermana se enojó y ya me gritó, porque esta hermana tiene un carácter muy feo, porque esta hermana es amargada. Y muchas veces nosotros servimos como piedra de tropiezo, amados hermanos, para otros. Y la palabra del Señor dice aquí que por sus frutos los conoceréis, amados hermanos. Entonces, como les digo, hagámonos esa pregunta: ¿qué frutos estoy dando? O sea, allá afuera en el mundo, mi vecina me conoce como la persona que tiene amor, como esa hija de Dios que siempre tiene paz, que siempre está en su casa alabando al Señor, que no tiene ninguna contienda con otra vecina, que no anda de casa en casa chismoseando. O nos conocen como la persona que es bien enojona, o nos conocen como la persona que es bien adúltera. Muchas veces, amados hermanos, nosotros solitos nos engañamos.
Dice la palabra del Señor que no hay más necio que aquel que viendo no ve, ¿verdad? Y nosotros a veces, viendo lo que somos, no nos rendimos a las plantas de Cristo y a pedirle que sea su Espíritu Santo quien nos llene de sus frutos, quien nos dé ese amor, quien nos dé esa templanza. Hermanos, en Cristo somos libres, hay libertad en Cristo. ¿Y qué es la libertad, amados hermanos? Es esa independencia que nosotros tenemos, ese libre albedrío que el Señor nos ha dado. Y es por eso que en nosotros está el decidir cómo queremos ser en el día a día. Yo muchas veces me he dado topes contra la pared porque nuestra carne se revela, amados hermanos. Porque a mi edad, amados hermanos, hay tantas cosas que nos atraen, que me atraen aún. Y a veces digo, Señor, o sea, ¿cómo puede ser que yo, que soy tu hija, que me creo tu hija, que a veces, Señor, tú me das el don de tu Espíritu Santo, el hablar en lenguas y de eso, que muchas veces esté fallando y esté teniendo frutos que no son tuyos, que son de este mundo, que son frutos de la carne? Y me pongo triste, amados hermanos, y yo sé que a ustedes también les ha pasado, porque todos tenemos una lucha constante dentro de nosotros, porque todos somos carne y la carne siempre va a estar con nosotros, como dice mi hermano Beto, ¿verdad? Muchas veces pone ese ejemplo: si tenemos frío, agarramos el suéter; si tenemos hambre, comemos. Pero ¿cuándo le vamos a dar el lugar a que el fruto del Espíritu Santo sobresalga en nosotros, amados hermanos? Y que la gente pueda ser salva tan solo por nuestro testimonio. Porque muchas veces nuestro testimonio es piedra de tropiezo para otros. Gloria al Señor. Vamos a ir a Romanos, amados hermanos. Romanos capítulo 8. Gloria al Señor. Romanos capítulo 8, verso 1 en adelante, gloria al Señor, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu, de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo, es semejante de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Gloria al Señor. Dice aquí, ¿verdad? Me causa cierta... me llama la atención como en el en el versículo 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y ahí pone una coma y dice: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, amados hermanos. Nos hemos preguntado si el Espíritu de Dios realmente mora en nosotros. O sea, Pablo les decía: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y reafirma abajo, dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, amados hermanos. Si no tenemos el Espíritu, si no vivimos
reflejando en nuestra vida los frutos del Espíritu, realmente no somos de Cristo. Y Cristo no está en nosotros, obviamente. Pero dice abajo, pero si alguno está en si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto, amados hermanos. Las ventajas de tener a Cristo, amados hermanos, porque con Cristo somos más que vencedores, amén. Amén, gloria a Dios. Porque dice aquí que si alguno tiene a Cristo, a la verdad nuestro cuerpo está muerto, porque el espíritu está contra la carne y la carne contra el espíritu, pero el Señor es grande y poderoso, amén. Y aquel que tiene fe y aquel que confía en el Señor puede vencer esta carne, amados hermanos.